Ahora sí. Perdón, ¿no? Por el ambiente, por el ruido. Mira, somos de Brasil. Yo, Leonardo y Keren. Yo soy profesora docente en la Universidad Federal de Bahía, ¿sí? Y ellos son como estudiantes. Estamos con una investigación sobre reformas laborales, ¿no? En Brasil, México, Argentina. Tenemos mucha gente de Argentina y trabajamos como conjuntamente. Y un de ellos hablaron de este encuentro, así que nos pusimos como invitados, no sé, pero gracias, muchísimas gracias y bueno, estamos acá. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, no sé si va quedando alguien más, pero yo si te parece, Jorge, arrancamos. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, entonces, obviamente le quiero agradecer antes, no, primero vamos a empezar la presentación formal porque le quiero agradecer y que quiero que quede en el video a Esteban Magnani, que fue quien me hizo contacto con Juan Manuel, y obviamente agradecerle a Juan Manuel. ¿Verdad? Porque en algún momento teníamos la presentación general de todo lo que tenemos que leer que está acá atrás. Ahí está. Resumido, compañero. Sí, totalmente. Así que, bueno, ahí arrancamos entonces. Dale nomás. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al Foro del Día Después, al 11º encuentro en el cual hoy nos acompaña Juan Manuel Ottaviano. Brevemente, como ya comentábamos en cada uno de estos encuentros, en los salones, en los diversos salones que tiene este foro, con Jorge comenzamos en marzo, apenas iniciado el proceso del aislamiento social preventivo y obligatorio, a encontrar una manera posible desde la virtualidad, pero también desde las militancias y de otras lógicas de interés. Una de ellas es la sindical, otra es la académica, otra es la asociación de base, para pensar algunos problemas vinculados a precisamente cómo se nominan algunos de estos foros, siempre pensando en una clave de construcción colectiva, debate horizontal, en el cual nos encontremos los compañeros y las compañeras a pensar juntos estas cosas. Por eso la idea de foro es precisamente el espíritu de la horizontalidad, de la construcción y también del acompañamiento en un momento tan complejo como la pandemia. Así fue cuando empezamos lentamente con un salón, luego otro y otro. Este es el salón de los lunes, que es política y tecnología. Luego hay también un salón los miércoles, que es el colectivo por el derecho humano a la comunicación, CODECOM. El de los viernes, alfabetización tecnológica. Y después se generó otro espacio de trabajo, más concreto de trabajo, que se llama puntos de encuentro los días jueves. Ustedes pueden encontrar, porque se graban estos encuentros, todos ellos en el sitio del Foro para el Día Después, que se denomina foropareldiadespues.net.ar. Son varios encuentros ya, como dije, pero para comentarles a los que quizás es la primera vez que llegan a este espacio virtual, hemos discutido cuestiones específicas que tienen que ver con la infraestructura tecnológica. Los lunes la dinámica, la modalidad que elegimos fue invitar a un especialista, ¿sí?, para que introduzca algunas variables para organizar el debate y luego pasamos al debate extendido de todos los participantes. Precisamente algunos de los temas que estuvimos trabajando tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Después vino una colega, Ana Marotias, que estuvo hablando de la educación universitaria pública y toda la adaptación súper rápida que tuvimos que realizar en las universidades, los docentes y los estudiantes de grado y posgrado, con las infraestructuras disponibles y con las capacitaciones disponibles, y precisamente por eso es muy bueno tenerte hoy, Juan Manuel. Aparece la cuestión del trabajo en esta nueva modalidad, en todas las temáticas. Otro de los puntos más interesantes que estuvimos discutiendo en este salón fue cuando nos acompañó Juan Manuel Chepi y estuvimos discutiendo. Él nos comentó todo lo realizado para el Parlamento Nacional, cómo está funcionando en la actualidad, con la virtualidad de todos nuestros representantes, y estuvimos hablando de la democracia digital. Y después, los últimos 2 lunes, estuvo Esteban Magnani, que es periodista, precisamente discutiendo la vida post-coronavirus, y Ernesto Calvo, desde Estados Unidos,
pensando los riesgos y la política y la comunicación en tiempos de pandemia, con estudios específicos acerca de la comunicación en las redes. Y no me quiero olvidar de Florencia Medici, cuando estuvimos discutiendo acerca de la economía, ¿sí? Y las estrategias y las potencialidades que tiene pensar este momento tan particular de la economía nacional, pero también la economía global. Así que bueno, solo algunos, seguramente hubo otras presentaciones, las se pueden encontrar en el foro, y ahora le cedo la palabra a Ariel para la presentación de Juan Manuel. Bueno, gracias Karina. Quiero agradecer en primera instancia a Juan Manuel que nos acompaña y que ahora voy a presentar un poco su currículum. Y también quiero agradecer muy especialmente a Esteban Magnani, que me hizo el contacto, porque bueno, además de todas las redes sociales que tiene Juan Manuel, no tiene un solo correo electrónico para escribirle. Y bueno, son esas particularidades del mundo digital. Bueno, Juan Manuel Ottaviano es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UBA, fue asesor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, participó del curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales de la Universidad Castilla-La Mancha, es colaborador de un instituto de investigación de la UNSAM, es miembro de UEPLAS, la Usina de Estudios Políticos, Laborales y Sociales, y es socio del CELS. En 2019 participó en la 14 Conferencia de Trabajo Global, cambiando las reglas en un nuevo siglo, que ocurrió en Berlín en 2019, y además participó del Seminario Internacional de la CEPAL sobre nuevas y antiguas formas de informalidad laboral y empleo precario en Santiago de Chile. Ha publicado artículos como analista de relaciones laborales y participado en ciclos y conferencias en diversas universidades argentinas. Es coautor del libro Tercerización Laboral en la Argentina, de Biblos, del 2018, es asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas, APP, y activista por los derechos laborales de trabajadores en plataformas digitales, que es un poco lo que nos va a hablar hoy, sobre qué está ocurriendo con esta regulación inminente, urgente, que necesitamos en la Argentina sobre estas relaciones de trabajo y las aplicaciones que se están dando. Y eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, gracias Karina, gracias Ariel, gracias Jorge por la invitación y por la posibilidad de, como decía Karina, pensar juntos. A mí me gustaría contarles un poco a dónde quiero llegar antes de empezar. Quiero llegar a algunos comentarios, análisis de lo que creo que debería ser o podría ser una regulación del trabajo en plataformas en la Argentina, y contarles que es en la Argentina en donde este tema se está debatiendo con más energía, con más vehemencia, aunque es un fenómeno que atraviesa o que atravesó en muy poco tiempo a todas las economías y todos los mercados laborales del mundo. Creo que no hubo una experiencia, un modelo de negocios, un tipo de mercado, una forma de contratación que se expandiera tan rápido a nivel global y en todas las economías de manera concomitante como lo es el trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, en la Argentina, por suerte, este debate está a la orden del día, y el Ministerio de Trabajo de la Nación, de la nueva gestión, digamos, del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre del año pasado, encargó a un grupo de laboralistas la elaboración de un proyecto para regular el trabajo en plataformas, en particular en las... Me entró una llamada. Parece que voy a tener que... Ay, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Además de no utilizar el correo electrónico porque tengo 14.000 mails sin leer, utilizo para el Zoom el celular porque me siento más seguro. Les decía, hay una propuesta de regulación en puerta, y creo que por eso estos encuentros, estos foros que se dan especialmente en la Argentina son de tanta importancia, porque lo que pasa en la Argentina sobre este punto probablemente sea un antecedente a nivel global, y en materia de regulación a nivel global.
A ver, quiero empezar tratando de definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de trabajo en plataformas, definiendo antes o tratando de definir, hacer una aproximación sobre el servicio que efectivamente prestan estas plataformas a grandes rasgos y en particular el que nos interesa para regular el trabajo. Plataformas son todas, vamos a decirlo así. WhatsApp es una plataforma, Zoom es una plataforma, Google es una plataforma, Uber es una plataforma, Mercado Libre, Amazon son plataformas, Rappi, Globo, Pedido Ya son plataformas. Ahora bien, no todas contratan trabajadores a demanda en un espacio físico determinado. Entonces vamos a tratar de excluir de esta definición a las que no realizan este tipo de trabajo. Por ejemplo, hay un tipo de plataformas que emplea trabajadores en un sistema que se denomina crowdwork. ¿Qué es el crowdwork? El crowdwork es la asignación de trabajo o de microtareas de una plataforma hacia un colectivo indeterminado de personas ubicadas en cualquier parte del mundo para realizar tareas que se pueden brindar exclusivamente a través de medios remotos. El ejemplo más claro es el de traductores, diseñadores, ingenieros, a los que se les realiza una orden de trabajo y pueden hacer toda la tarea o una microtarea de esa orden de trabajo en cualquier parte del mundo en el que se encuentren. Es decir, la plataforma está alojada en la red, puede estar alojada en otro país, sin embargo, la prestación de la tarea se realiza en cualquier parte del mundo. En esto se distingue claramente a las aplicaciones como Rappi, Globo, Uber, en donde el trabajo que se realiza se tiene que dar en un área determinada. Y la prestación de esa tarea requiere de una prestación física. Es decir, por ejemplo, el traslado de personas, ¿sí? O la entrega de productos. Ahora bien, Mercado Libre contrata a personas que funcionan, Mercado Libre, Amazon, contrata a personas que funcionan como proveedores, ¿sí? Como proveedores de productos, que en este momento son calificados como autónomos en todas partes del mundo, y que aún hoy están fuera del debate de las regulaciones laborales que podrían alcanzar el trabajo en plataformas a demanda. ¿Cuál es la especificidad de las aplicaciones de las plataformas de delivery que comercializan productos como es el caso de Pedido Ya, Rappi, Globo, Deliveroo, Delivery Hero, Foodora? Estoy diciendo algunas que están no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica, porque hay colegas de Brasil. La diferencia es que, por ejemplo, con Uber y con Mercado Libre, es que realizan en un mismo servicio inmediato la comercialización y entrega del producto a través de trabajadores a los que les es asignada esa tarea de manera inmediata. ¿Cuál es el planteo de las empresas de plataforma para tratar de explicar que los trabajadores contratados en las aplicaciones no sean considerados empleados de las plataformas, sino que sean considerados colaboradores, socios, microempresarios, en definitiva, trabajadores inscritos, en el caso de la Argentina, en el régimen tributario del monotributo, ¿sí? A través de otras figuras tributarias en Latinoamérica, pero siempre en todos casos considerados trabajadores autónomos, como si fueran proveedores, como si fueran microempresarios, como si fueran colaboradores, como si fueran socios. El planteo de la economía colaborativa es que en las plataformas el sistema funciona en condiciones de paridad. Es decir, que no hay desigualdad de condiciones entre los proveedores de los productos, en este caso, por ejemplo, los restaurantes, no hay desigualdad de condiciones entre este sujeto, entre los usuarios, los trabajadores, repartidores en este caso, y la plataforma. La plataforma vendría a ser un medio, un mero instrumento de mediación, de intermediación entre esos sujetos
que en condiciones de igualdad participan frente a iguales necesidades, iguales obligaciones e iguales derechos. Es lo que se llama, desde el punto de vista tecnológico, un sistema peer-to-peer, par a par, ¿sí? En donde todos los actores y sujetos que se relacionan, participan de la plataforma, lo hacen en condiciones de igualdad. Esto va en contra de un principio del derecho del trabajo y de la seguridad social desde hace más de un siglo, que es la idea por la cual el derecho del trabajo es un orden público que interviene en una relación que es objetivamente desigual entre el empresario y el trabajador. Lo que deben hacer las protecciones laborales es tratar de equiparar esa relación en favor del más débil. Si estamos ante la afirmación de que los dos sujetos son iguales, ¿sí? Son iguales, por lo tanto, el derecho del trabajo no tendría nada que hacer, no tendría por qué intervenir en esa relación. La ley no debería intervenir en esa relación, a menos que sea regulando las relaciones comerciales, que es el derecho que regula las relaciones entre pares, ¿no? Queda excluido además de la economía colaborativa, por ejemplo, la aplicación de otro derecho que se basa en una desigualdad objetiva entre sujetos, como es el derecho de los usuarios y los consumidores. Ahora, en el desenvolvimiento del trabajo, específico del trabajo en plataformas, a demanda de plataformas en donde la prestación del trabajo es local y física en un área determinada, como es el caso de las plataformas de llamadas de delivery, además hay otros componentes muy propios del aporte tecnológico, vamos a llamarle invento para los legos, ¿no? Del aporte tecnológico que implica la fenomenal y sin antecedente forma de procesamiento, de acumulación, procesamiento de datos que permite el teléfono inteligente en cada uno de los usuarios trabajadores y en la gestión de las aplicaciones por parte de las empresas de la plataforma. Esto implica, por ejemplo, poder realizar en un mismo tiempo una cantidad de operaciones, saber qué producto quiere un cliente, poder asignarle al proveedor de ese producto una orden de elaboración, por ejemplo, de una pizza o de un helado, poder procesar el pago de ese producto, enviarle al repartidor que esté más cerca, ¿sí? Una orden de trabajo para que vaya a buscar ese producto al restaurante, a la pizzería o a la heladería, entregarlo en un muy corto lapso de tiempo, posibilitar que los usuarios evalúen si el servicio fue prestado adecuadamente, que la plataforma le asigne esa tarea, ese pedido al trabajador que esté dispuesto a aceptar esa orden de trabajo, y además liquidar los pagos a los repartidores por esas órdenes de trabajo que le realizó la plataforma. Todo esto incorpora una acumulación de datos sobre preferencias de consumo, una acumulación y procesamiento de datos sobre un sistema de pagos y de lo que es llamado un menú digital, en donde los productos están expuestos dentro de la plataforma, y además permite la acumulación y procesamiento de datos para organizar la producción. Es decir, en un modelo, llamémosle fordista o incluso post-fordista, era necesario un reloj para ordenar las órdenes, para realizar las órdenes de trabajo, medir la producción, ¿sí? Medir la productividad de cada trabajador para eficientizar el servicio. Hoy, todo este trabajo, en vez de hacerlo un reloj, un grupo de capataces, un departamento de marketing, un departamento de gestión del trabajo, lo realiza de manera preconcebida un algoritmo, un sistema de procesamiento de datos. Esto permite algo que las plataformas llaman libertades absolutas para los trabajadores. La economía colaborativa supone además, como argumento para decir que los trabajadores tienen que ser autónomos, que los repartidores eligen cuándo conectarse y desconectarse de la plataforma y tienen la posibilidad de tomar o rechazar pedidos. Algo que es cierto,
no son derechos que tienen los trabajadores en una relación de trabajo tradicional. Es decir, vamos a ponerlo de manera gráfica, un trabajador no tiene la libertad de irse de su trabajo cuando quiera. No es que solamente no le van a pagar las horas que no trabajó si un trabajador se va del trabajo, lo van a despedir, ¿sí? Otra libertad que tiene el trabajador de plataformas, y vamos a después relativizar un poco esta libertad, entre comillas, es la de rechazar pedidos. Un trabajador tradicional no tiene la libertad de rechazar una orden de trabajo que le realiza su empleador, ¿sí? El empleado no le puede decir al jefe, no acepto la orden de trabajo. Ahora bien, esta libertad ¿es absoluta? ¿Por qué no lo es? Porque existe un sistema de asignación de pedidos, un sistema de asignación de trabajos y un sistema que mide la productividad. Algo que los trabajadores llaman ranking, nosotros podríamos llamar alegremente sistema de evaluación, ¿no? Digo alegremente porque no es exactamente un sistema de evaluación, sino que es más bien un sistema de ranqueo que organiza y determina la medición de la productividad de los trabajadores, que es una tasa que elabora la plataforma en función de los pedidos u órdenes de trabajo aceptadas o rechazadas por cada repartidor y de las evaluaciones que realizaron los usuarios por el trabajo que hizo el repartidor cuando realizó la entrega. Este ranking, es el que determina además si los trabajadores en el futuro, de acuerdo a si tienen un buen ranking o un mal ranking, van a poder acceder a futuros pedidos o van a poder acceder a horas de trabajo en las que haya pedidos, porque como ustedes saben, estas aplicaciones que permiten realizar estos servicios de manera inmediata, pueden además anticipar en qué horarios va a haber alta demanda y en qué horarios no va a haber alta demanda de pedidos. Esto es, no es lo mismo poder trabajar un lunes a las 5 de la mañana que poder trabajar un sábado a las 8 de la noche, ¿sí? Este sistema de ranking es absolutamente oscuro. Los trabajadores, nadie sabe cómo se elabora este ranking. Podemos inferir cuáles son las variables de su elaboración, pero no sabemos cuáles son las variables que determinan ese algoritmo que sirve para asignar trabajo y permitirle a los trabajadores trabajar determinadas horas sí o determinadas horas no hacerlo. ¿En qué condiciones están los trabajadores por ser considerados autónomos? Al ser considerados autónomos, no tienen un ingreso fijo, es decir, trabajan solamente a pedido, no tienen límite de horas. Aclaremos que la conquista de los trabajadores de lograr el límite horario, es decir, que haya una jornada de 8 horas de trabajo, tiene más de un siglo en la Argentina y en el mundo. Los trabajadores, al ser clasificados como autónomos, los trabajadores de plataformas, al ser clasificados como autónomos, no cuentan con un límite de horas, por lo tanto, compiten entre todos los trabajadores a ver quién trabaja más, y por lo tanto la plataforma le asigna mejores trabajos, porque esos trabajadores van a tener un mejor ranking a los trabajadores que trabajen más horas y acepten la mayor cantidad de pedidos. Ahora bien, estos elementos relativizan esto que la economía colaborativa plantea como libertades absolutas. Vemos que los trabajadores tienen la libertad de rechazar pedidos, pero eso tiene consecuencias. Tienen la libertad de desconectarse de la plataforma, pero eso tiene consecuencias. Y los trabajadores no pueden prever con certeza cuáles son las consecuencias de rechazar un pedido o no conectarse a la aplicación en los momentos que la aplicación tiene pedidos para ordenar. ¿Cuál es el resultado, ¿no? Que recién les decía, que los trabajadores sean clasificados como autónomos? Ya vimos, no tienen ingreso fijo, no tienen límite de horas, pero tampoco tienen acceso a la salud, tampoco pueden afiliarse a una obra social, y si lo pueden hacer, solo lo pueden hacer a través del monotributo, que no da las prestaciones que corresponden a la protección de la salud de cualquier trabajador. No tienen seguro de riesgos, no tienen ART, y recordemos que
son trabajadores que están expuestos a muchos riesgos porque trabajan en la vía pública. No tienen derecho a la libre agremiación, porque al no ser considerados empleados por parte de la plataforma, la ley no les confiere la posibilidad de asociarse en un sindicato. Por lo tanto, tampoco tienen derecho a la negociación colectiva, por lo cual el Estado nunca, mientras sean clasificados como autónomos, los va a poder recibir sentados en un pie de igualdad a gremios y empresarios a discutir condiciones de trabajo, ni siquiera salario. Entonces, volvamos a tratar de analizar si estas libertades relativas, como vimos, que tienen los trabajadores, sirve para desplazar totalmente la aplicación de la regulación laboral, sirve para desconocer que estamos ante una relación de trabajo entre las plataformas y los repartidores, o las plataformas y los trabajadores de plataformas. En resumidas cuentas, la visión clásica del derecho del trabajo trata de identificar 3 indicios en la relación para saber si hay una relación de trabajo. Trata de identificar si hay dependencia económica. Le pregunta el derecho del trabajo a la relación: ¿quién determina el valor del trabajo? Es decir, ¿quién determina cuánto se paga por el trabajo? En este caso, en la relación en la que estamos, siempre la plataforma determina cuánto se le paga a cada repartidor o a cada chofer de Uber, en el caso de que queramos incluir a Uber en este análisis. Además, el trabajador depende del ingreso de la plataforma para vivir. La economía colaborativa, ¿qué plantea? Que esto es una changa, que se hace por algunas horitas, ¿sí? Ahora bien, los estudios indican que los trabajadores de plataformas, la mayoría de los trabajadores de plataformas, hacen del ingreso que obtienen en la plataforma su ingreso principal. Y le dedican a la plataforma, al trabajo en la plataforma, el equivalente o más de lo que se considera una jornada completa. Más de 42 o 45 horas semanales, depende la ley aplicable. Estamos hablando de un promedio de dedicación al trabajo en plataformas de 50 horas semanales. Entonces, esto no es una changa, los trabajadores dependen de la plataforma para generar su ingreso principal. Otro de los indicios que trata de buscar el derecho del trabajo en la relación para saber si es una relación de trabajo asalariada, es saber si hay una dependencia jurídica, es decir, quién impone las sanciones, quién impone las reglas a través por la cual se va a desenvolver el trabajo, y las reglas a las que debe atenerse el trabajador en caso de que no lo cumpla. En el caso de las plataformas, nuevamente, la dependencia jurídica, el sistema disciplinario, está organizado por las plataformas, que son las que, por ejemplo, están habilitadas para bloquear, suspender, despedir al repartidor que durante un determinado lapso de tiempo no se conecta, o a un trabajador que tiene un ranking muy bajo. Otro elemento que analiza el derecho del trabajo, preguntándole a la relación para saber si es una relación de trabajo asalariada, es si hay dependencia técnica. La dependencia técnica es quién organiza el trabajo, no solamente quién organiza el sistema disciplinario, sino quién organiza técnicamente la prestación de trabajo, básicamente quién realiza las órdenes de trabajo. Vamos a ponerlo de manera muy clara. Un plomero que es contratado por una familia para arreglar el calefón, ¿sí?, organiza técnicamente solamente toma una limitada cantidad de decisiones, ¿sí?, arreglar el calefón, pero la orden de trabajo la realiza quien solicita el servicio. Cuando hay organización empresaria, la empresa organiza no solo la orden de trabajo, sino que además dice con qué herramientas se debe realizar, cómo debe ser prestado el servicio, hasta el empresario determina cómo tiene que estar vestido el trabajador, cómo tiene que estar identificado, ¿sí?, de qué hora a qué hora lo debe hacer, y cuáles son las consecuencias por no hacerlo en las condiciones que lo impone el empleador. Como vemos, los indicios de la subordinación, de la dependencia, están más confirmados en el trabajo en plataformas que en muchas otras actividades. Hay más subordinación al trabajo, en el trabajo en plataformas que en muchas otras actividades. Esto plantea un problema en varias dimensiones, y con esto
me acerco al final. Plantea un problema respecto de cómo regular una actividad que guarda relación muy clara con las regulaciones vigentes en materia laboral, pero que permite ciertas libertades en favor de los trabajadores, libertades que además son relativas. Más claro, ¿qué hay que aplicar? ¿La ley de contrato de trabajo? ¿O hay que aplicar, ya descartamos que esto no es trabajo autónomo, por lo menos desde mi perspectiva, esto no es trabajo autónomo? ¿Qué hay que aplicar? La ley de contrato de trabajo con todos los institutos, vacaciones, jornada, salario fijo, jornada continua de 8 horas, ¿sí? ¿Hay que aplicar la ley de contrato de trabajo entera? ¿O hay que generar una regulación específica con todos los institutos protectorios de la ley de contrato de trabajo? Esto es, vacaciones, descanso, protección contra el despido arbitrario, aguinaldo, ART, acceso a la salud, etcétera, 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 pero regulando de manera específica, la libertad que tiene el trabajador, libertad relativa que tiene el trabajador para rechazar pedidos o desconectarse de la plataforma, sin que eso implique un perjuicio mayor que el de dejar de ganar dinero por estar conectado en ese momento. Esto es un desafío enorme desde el punto de vista regulatorio, y es un desafío enorme desde el punto de vista regulatorio en el campo del derecho del trabajo. ¿Cómo hacer para no renunciar a derechos que deberían estar garantizados contemplando las especificidades de esta actividad? ¿Cómo hacer para tener una ley aplicable, una regulación laboral aplicable, sin tener que decir que los trabajadores son autónomos, o lo que sucede hoy mismo, que es que no sucede nada? La justicia laboral rechaza la libre agremiación de los trabajadores. La justicia local prohíbe las aplicaciones porque no se ajustan al Código de Tránsito. Esto pasa en varias provincias. El Ministerio de Trabajo no acepta la inscripción de un sindicato de trabajadores de plataformas porque no está definido si son empleados o no son empleados. La Inspección del Trabajo no le aplica las multas a los trabajadores porque tampoco está claro si son empleados o no son empleados. Entonces, este desafío para el Estado, este desafío para el Parlamento, este desafío para doctrinarios, este desafío para jueces, de encontrar una protección adecuada para los trabajadores de plataforma, sin caer en la tentación de clasificarlos como microempresarios, exige una innovación regulatoria. A mi manera de ver, esa innovación tiene que pasar precisamente por la regulación del sistema específico de organización del trabajo y de medición de la productividad que tienen las propias plataformas, que es, como les venía diciendo, el ranking o la tasa de aceptación o rechazo de pedidos, ¿sí?, que estas plataformas hoy están aplicando, aunque no lo hacen de manera transparente. Uno de los elementos, por ejemplo, es el derecho a la desconexión. El límite de horas es otro elemento. Otro elemento podría ser un sistema mixto, por el cual los trabajadores pueden prestar servicio y obtener ganancias simplemente por estar conectados, pero además poder integrar a su salario los pedidos que realizan, teniendo la libertad de rechazar los que no consideran convenientes, respetando la relativa libertad que los trabajadores de plataforma hoy tienen para rechazar pedidos, conociendo, por supuesto, sus consecuencias, como en cualquier trabajo. El trabajador tiene que poder saber qué implica rechazar una orden de trabajo y que eso no implique su despido. Si esta regulación rinde frutos, si esta regulación avanza, es muy probable que la Argentina sea el primer y único antecedente de una regulación laboral que acepte que hay características de este modelo de negocios que permiten nuevos mercados, que permiten nuevas formas de trabajo, pero
sobre la base de protecciones laborales y de los derechos de las personas que trabajan para estas aplicaciones, respetando sus libertades relativas específicas a la propia actividad. Espero que con esto haya habilitado debates, ideas, consultas y nuevas consideraciones. Bueno, Juan Manuel, clarísimo. La verdad que vamos a tener poco tiempo para la cantidad de comentarios y preguntas, ¿no? El primer comentario que yo te quiero hacer es que identifico que, como abogado que sos, y identifico también que en la situación problemática del mundo del trabajo, lo que se empieza a advertir es que no nos va a alcanzar solamente con sancionar leyes, no nos va a alcanzar con una legislación o con habilitar algunas soluciones más bien legislativas, sino que en realidad lo que surge, por lo menos lo que vi claramente de tu exposición, es que hay que meterle mano al código, hay que meterle mano al algoritmo de ranking, etc. En el día en donde justamente el Estado Nacional expropia a Vicentín, yo creo que, no estoy diciendo que hay que expropiar ninguna de estas plataformas, lo único que estoy diciendo es que, lo quiero decir lo más fácil y directo posible. Si el Estado argentino, o si la Argentina, no tiene al menos una plataforma al estilo chino, que decir, recibe lo que viene de afuera, pero finalmente tiene una para meterle mano al código y poder establecer justamente qué es lo que ocurre y establecer cierta pauta a nivel del lado del código, a nivel de la plataforma misma, a nivel del modelo de negocio, etc. Está claro que lo que presentás, Juan Manuel, es bien conflictivo. Lo cierto es que en esta instancia, en donde el mundo del derecho nota que tiene que regular a través del diseño de la tecnología, nosotros estamos en un atolladero, porque nos debemos, como país, como modelo soberano, por concepto de soberanía tecnológica, hace muchos años discutir qué era la neutralidad de la red, cómo apostábamos en términos de conectividad, cómo le pedíamos a las empresas o a las filiales que tengan domicilio acá. Hoy en día no sabemos quiénes son estas empresas. Un poco lo comentaba Esteban Magnani la otra vez, y también Ernesto Calvo, que muchas veces ni siquiera sabemos quién es que habla, quién es que contrata, o si pertenecen, o si en realidad son una empresa de estas, puede ser BlackRock, es un fondo de algo que finalmente no sabes quiénes son los dueños. Entonces, en ese punto, yo estoy muy contento con tu presentación, más allá de que es para hablar días y meses, ¿no? Las discusiones de lo que planteás, pero estoy muy contento porque al menos podemos identificar que nos tenemos que poner de acuerdo en términos nacionales de que al menos una de estas empresas tiene que ser nuestra y una de estas empresas tiene que poder de alguna manera diseñar una infraestructura tecnológica, que es un poco lo que vimos al inicio de todo este ciclo de política de tecnología, con la presentación de Jorge Saccagnini, con tecnología conveniente, a ver qué es lo que nos conviene, qué tipo de tecnología tenemos que habilitar, cuáles no, cómo la diseñamos a la Argentina, con nuestras relaciones, con nuestras formas de agremiación. Y lo otro, también lo vio Oscar Nis, hablando de cuestiones de ciberdefensa. Digamos, varios plantearon esta cuestión, ya la discutimos varias veces, ahora se ve de lleno en el mundo del trabajo, y también surgió en los puntos de encuentro, en algunas reuniones que tuvimos también en el foro para el día después, vinculado a las herramientas que se utilizan para el teletrabajo. Es decir, que si el Estado argentino no le mete mano a las herramientas, o incluso hasta los gremios, no le meten mano a ver cuáles son esas relaciones y cómo nos vamos a gremiar, qué se puede controlar, cuáles son las normas de seguridad, está difícil. Así que bueno, más que pregunta fue un comentario, celebro que veas que la solución es tanto legal como meterle mano al código, desarrollar nuestra propia tecnología, meter conceptos de tecnología conveniente, meter conceptos de adecuaciones, y bueno, dejo abierto acá para otros comentarios que debe haber un montón. Acá estoy leyendo un comentario de Claudia. Dice, en esta nueva regulación, por lo que interpreto, hace foco al trabajo específico del monotributista. ¿Está pensado su aplicación en el trabajo médico? Puesto que la digitalidad es muy importante en el trabajo de la salud. Totalmente. A ver, te quiero dar mi perspectiva y después además volver a lo que planteaba Ariel. Yo entiendo que
hay una diferencia también en estas aplicaciones, particularmente las llamadas de delivery. ¿Y por qué digo llamadas de delivery? Porque estas aplicaciones venden productos. Esto es muy importante. No solamente intermedian financieramente, no solamente son intermediarias tecnológicas, lo que yo digo es que no son lo único que son, ¿no? Pero son intermediarias tecnológicas, sin dudas. Además, comercian productos por sí. Básicamente, cuando uno pide un trabajo, pide un producto, una pizza, un helado a través de Rappi, le paga el producto a Rappi. ¿Sí? Son las empresas de plataformas las que están monopolizando la comercialización y distribución de productos de comidas rápidas. ¿Sí? Este pequeño detalle hace a la identificación del servicio que prestan las plataformas, pero también, por lo tanto, hace a la calificación de la actividad económica. Y la calificación de la actividad económica es muy importante para lo que planteaba recién Ariel, creo yo, porque si no, si se regula, por un lado, el gobierno de los datos, ¿no? Por el otro, el trabajo, por el otro, la fiscalidad, ¿no? La posibilidad que tiene la agencia estatal de controlar a estas plataformas, y por el otro, se regula la actividad económica, probablemente, y no podemos debatir globalmente cuáles deben ser las regulaciones para intervenir en estos mercados, se corre el riesgo, me parece a mí, de caer en un peligro que creo que se viene para otras actividades desde el punto de vista del trabajo. Es el caso que plantea recién Claudia Mariela. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Argentina están empezando, pero no están tan desarrolladas, aunque sí en Europa, en Estados Unidos, hay aplicaciones que intermedian trabajo. Y solo intermedian trabajo. Es decir, le dicen a un colectivo indeterminado de enfermeras que se registren como monotributistas y que las van a proveer a servicios, en general por día, por hora, por semana, a las instituciones de salud. ¿Sí? Esto es un grave peligro para el alto índice de registración y de formalidad que hay en el sector salud para profesionales, y un grave peligro específicamente para las trabajadoras, en general, trabajadoras, enfermeras, ¿no?, del sector salud, que no están formalizadas tanto como los profesionales, sobre todo porque no son consideradas profesionales por muchas leyes locales. Ahora bien, y acá voy al fondo, estas plataformas que intermedian la prestación de trabajo, ¿sí?, son intermediarias laborales, no prestan por sí el servicio de salud, le proveen a las trabajadoras a las instituciones de salud. Y esto es muy distinto que el trabajo en plataformas, ¿sí? El trabajo en plataformas es para las empresas que prestan el servicio a través de la plataforma, ¿sí? Creo yo que la regulación disponible para ese tipo de trabajo en plataformas, hasta ahora el que está en salud, ¿sí?, es el de clasificarlas como intermediarias laborales, empresas tercerizadas, trabajo en agencia, trabajo por servicio eventual, ¿sí?, pero no como trabajo en plataformas a demanda, porque no es la plataforma la que está prestando el servicio. Y acá voy a otro comentario que recién ahora se me escapó, porque acá. Espera un segundito, Juan, que antes del comentario de Alejandro, teníamos dos manos levantadas. Ahora volvemos a ir, recién lo acabo de publicar. Teníamos primero Esteban Magnani, que había levantado la mano primero, después seguimos con José, después creo que Jorge, no sé si quiere hacer un comentario, y ahí vamos al de Alejandro. Y le pedimos a los que quieren ir participando que levanten la mano, o bueno, directamente lo vamos gestionando acá con las preguntas. Esteban, tenés, a ver si le podemos abrir el micrófono. Tiene audio. 10 puntos. Esteban,
andaba con problemas de conectividad. Bueno, si no pasamos directamente a José, y después retomamos con la pregunta de Esteban. Ahí va. José Hola. tiene audio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Juan Manuel, muchísimas gracias por la exposición muy clara. Me gustó, les voy a contar algo. Este tema de economía de plataforma, perdón, me voy a presentar, soy José Lescano, soy abogado, soy docente de la Facultad de Derecho de acá de la Universidad de La Plata, y justamente el tema de economía de plataforma fue este tema en particular fue el que utilicé para ganar un concurso, el último concurso en el que me presenté, justamente haciendo un concurso docente trabajando sobre estos temas. Entonces, me interesa sobremanera esta cuestión. También lo hemos trabajado un poco en las clases, ¿no? Porque, bueno, justamente el tema es, bueno, cómo ponderar esto que vos de algún modo decías, ¿no? El derecho de los trabajadores y también la libertad, el derecho de los comerciantes y demás. Entonces, el esquema es muy, muy complejo. Claramente tiene que ver con un nuevo modelo de negocios que me parece que la legislación argentina y en gran parte de la legislación del mundo no está preparada en este sentido, y algunos de los puntos que vos mencionabas y que también se incorporan es qué hacen las empresas, ¿no? La externalización de los costos. O sea, este es el gran negocio de las empresas de plataforma, que los costos los paguen otros, ¿no? Que los pague en esta triangulación que decís, que claro, no encuentra el esquema dentro del derecho del trabajo, que vos también lo explicabas. Acá hay una triangulación, por lo menos, o una complejidad en la que intervienen muchísimas otras cuestiones, ¿no? Muchísimos otros agentes. Externalización desde lo impositivo, desde la publicidad. Es increíble la publicidad que alcanzan con este tema. Entonces, por ahí mi pregunta concreta, y para no hacerlo tan largo, es, ¿vos crees, y en síntesis que sea posible, que estamos en la posibilidad de que nazca alguna otra instituto o alguna otra forma de concebir el derecho laboral dentro del derecho laboral, o algo más integrado que implique justamente, no sé si romper, pero ampliar las miradas, sobre todo teniendo los derechos fundamentales, como lo planteas, sin renunciar a nada, pero que intente conectar con otros lenguajes del derecho. Perdón si es técnica la pregunta, pero no sé si... Ariel, ¿tomo la palabra? Sí, dale. A ver, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay una nueva perspectiva en puerta, al menos es la que plantean los laboralistas que vienen estudiando el trabajo en plataformas, en particular el trabajo en plataformas a demanda, de plataformas locales. Y es que, a ver, fíjense qué absurdo, ¿no? La economía colaborativa plantea que esto no es trabajo asalariado porque no es trabajo subordinado, no es trabajo dependiente porque hay libertades en cabeza del trabajador. Sin embargo, vamos a los hechos y vemos relaciones más subordinadas, ¿no?, que otras, que ya están reguladas, ¿no? O sea, más poder en cabeza de las plataformas, más poder en cabeza de las empresas para administrar el trabajo. Ahora bien, estas libertades relativas que existen en cabeza del trabajador no son otra cosa que un resultado que permite la autoadministración del tiempo por parte del trabajador. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para respetar las libertades y la potestad de autoadministración del tiempo por parte del trabajador, sin por eso barrer con el límite de jornada, el derecho a descanso,
las vacaciones pagas, el aguinaldo, etc. Ahora creo que ahí que Esteban se puede plegar. Me parece que eso podría ampliar el espectro de derechos y sobre todo de libertades, de empoderamiento de los propios trabajadores ante los empleadores. Por ejemplo, el teletrabajo, que es una modalidad del contrato de trabajo, no es un contrato atípico, ¿sí? Hago la aclaración porque esto vale decirlo porque se escucha mucho, ¿no? El teletrabajo llegó para quedarse, el teletrabajo permite esto, permite lo otro, permite aquello, y entre otras cosas dice que permite la autoadministración del tiempo por parte del trabajador. Y como vemos en pandemia, o sea, lo que no permite el teletrabajo es que los trabajadores autoadministren el tiempo, más bien los somete a una forma de administración del tiempo más sujeta a las condiciones del empleador. Bueno, si estamos hablando de nuevas libertades en cabeza del trabajador para autoadministrar el tiempo, creo que tienen que servir para ampliar el espectro de derechos, no para restringirlo. Me parece que ese es un poco el camino, por lo menos desde mi perspectiva. Creo que ahí Esteban podía... Perfecto, Juan, sí, ahí Esteban ya tiene el micrófono abierto. A ver, Esteban, ahora. Sí, vamos a probar con mi precaria conexión. Muy interesante lo que contabas. Te hago una consulta. Estuve leyendo que en algunas ciudades de Estados Unidos, como en Seattle, en algunas ciudades de California, de otros lugares, hubo ordenanzas que, si no me equivoco, partieron de los gobernadores, de los intendentes, de los alcaldes, para que las aplicaciones, sobre todo Uber, Lyft, Cabify, que son las más grandes allá, se hagan cargo de los días que los trabajadores se tuvieran que tomar por cuestiones de salud y que cubrieran incluso a aquellos trabajadores que no querían asumir el riesgo de trabajar en tiempos de pandemia, para que les paguen un proporcional acorde a lo que habían estado cobrado anteriormente. ¿Hay algo así enfermedad sobre todo en contexto de pandemia? ¿Hay algo que se esté haciendo? Esteban, se cortó justo la pregunta. Bien, a ver, repito. ¿Hay algo similar que se esté planteando en la Argentina respecto de las obligaciones de estas empresas para con sus trabajadores en un contexto de pandemia y tanta fragilidad? A ver, sí, dos cosas. Una es que esas regulaciones son posibles en el ejemplo de Seattle y en el ejemplo de California, por lo menos en el ejemplo de California, que es el que conozco más, porque prácticamente California es uno de los pocos estados donde hay leyes laborales en Estados Unidos, y es un estado además en el cual la administración pública además emitió una regulación para restringir a Uber, ¿no? Brindándole derechos a los choferes. Lo que te puedo decir que hay sí en la Argentina es un reclamo de que eso exista, por lo menos por parte de la Asociación de Personal de Plataformas y de varios trabajadores que lo han reclamado durante la pandemia. Lo que sucede es que si las plataformas no reconocen la relación de trabajo, lejos están de admitir el pago de licencias para los que no quieran trabajar durante la pandemia. Creo que acá hace falta un poco más de trabajo de la agencia estatal, ¿no? Del Estado, para hacer cumplir a las plataformas de institutos básicos, digo, por ejemplo, una compensación por cuarentena. Durante la cuarentena se dio en la Argentina, en todas partes del mundo, una situación muy, muy compleja, por la cual los trabajadores, el que antes hacía un trabajo vergonzante, ¿no? Mal pago, como es el caso de los trabajadores, específicamente de los repartidores, hoy es considerado trabajo esencial en todo el mundo, ¿no? Y hasta las empresas los califican como héroes, y hasta hay algunos gobiernos que los levantan como si fueran personal médico, ¿no? Que se están jugando la vida por ayudar a la población. Digo, ahí se ve un blanco negro, un negro blanco, ¿no? De cómo era visto ese trabajo antes de la cuarentena y ahora. Me parece que no está bien administrada la transición.
Y también hay otro punto respecto de el pago de compensación por cuarentena, que es que durante la cuarentena la mayoría de los trabajadores de plataformas salieron a trabajar, ¿sí? Porque de alguna manera son uno de los pocos colectivos que tiene el derecho a trabajar durante la cuarentena. Si no hubieran tenido derecho a trabajar, la situación hubiera sido crítica. Estaríamos hablando de millones de trabajadores en todo el mundo, en la Argentina, entre unos 30.000 y 80.000 trabajadores que no hubieran tenido otra posibilidad que esta para generar ingresos. Con lo cual creo que la demanda de una compensación por cuarentena no fue tan alta por este motivo, porque los trabajadores de plataformas en este momento están trabajando y mucho más de lo que están en condiciones de trabajar. Me refiero sobre todo a la cantidad de horas que están trabajando en las aplicaciones. Si hubiera un régimen de licencias aplicable a los repartidores, sin dudas debería existir, además, una compensación por cuarentena para los que no lo pueden hacer. Lamentablemente, hasta ahora no hubo ninguna propuesta legislativa en este sentido. Sí hay una propuesta de entrega de implementos de seguridad a cargo de las aplicaciones que se presentó en la Ciudad de Buenos Aires, y un proyecto similar a nivel nacional que lo presentó, no me estoy acordando el nombre de la diputada, que presentó un proyecto en este sentido, pero de entrega de elementos de seguridad sobre todo. Muy bien, Juan, muy claro. Entonces tenemos los siguientes comentarios de Jorge Sacagnini, después vamos con Alejandro Belicoso y pidió también Rosana Tortosa. Bueno, primera cosa, quiero agradecerle al expositor la calidad de lo que planteó, porque es un disparador de discusiones profundas, porque instala una agenda en donde algunos vamos a estar de acuerdo totalmente, otros medianamente, y otros vamos a estar totalmente en desacuerdo con las discusiones que surgen. Yo quería aportar humildemente desde mi triple condición de hombre que transitó en algún momento los sectores del gremialismo, y de mi edad, que me hace una especie de eternauta, porque la verdad que no debe haber muchos que hace casi 55 años estén dándole la manija en estos temas. 55 años porque empecé de muy jovencito. Y quería aportar dos o tres cosas. La primera es el reconocimiento de algunos escenarios que debemos hacer previamente cualquier discusión. El primer reconocimiento que hay que hacer es que existe, a partir del crecimiento de empleadores de categoría y estructura global, una asimetría entre el trabajador y el empresario. Hasta el momento que no se habían inventado esas estructuras, los empresarios eran hombres de carne y hueso, o empresas internacionales que tenían un gerente, que tenía dirección, teléfono, y era donde los trabajadores podían ir a reclamar sus propios derechos. Eso poco a poco se fue corriendo a un ámbito en donde se aceptó que el empleador, como lo dijo muy bien Ariel en un momento, bueno, mencionó Ariel, el empleador es un ser invisible con el cual se corre la discusión entre los derechos del trabajador y los derechos del empleador a un ámbito en donde el empleador es un individuo intangible que está en una nube ficticia y con el cual no es posible discutir las cosas, salvo que por encima de los intereses de ese empleador estén los intereses de la nación en la cual este empleador ejerce sus negocios. Legítimo negocio, pero que de ninguna manera puede ser un negocio que esté en conflicto con las leyes que rigen en esa nación. En particular eso pasa en la Argentina, que tiene el desarrollo de defensa de los trabajadores más importante del mundo y que por lo tanto a través de los muchos años ha sabido regular y administrar los problemas con sus pros y con sus contras para poder asimilar con algunas concepciones básicas. La concepción básica de la definición del trabajador por la actividad principal de la empresa que tiene, es una definición que hay que tener en cuenta porque es parte de la ley y es parte de la historia del movimiento obrero argentino, que es una historia que no cuenta con pocas
con pocos mártires y no cuenta con pocos momentos en donde había que poner el cuerpo para defender ciertos intereses. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer acá es exigir el reconocimiento, compartiendo lo que dijo el expositor, Ottaviano, es la obligación de exigir el reconocimiento de que el empleador que emplea a estos muchachos de esta manera es un empleador, no es simplemente un facilitador de espacios para que se junten en un plano de igualdad el lobo y la gallina en el gallinero, sino que es un empleador que tiene derechos y obligaciones que a través de los años, a través de toda una historia, siguen existiendo y siendo vigentes. La otra cosa que creo es que no existen actividades nuevas, porque en última instancia, yo que tengo un poco de memoria, y ustedes quizás se acordarán también, si nosotros estamos hablando de los pobres pibes que están repartiendo con bicicleta material, bueno, en la Argentina y en el mundo existe hace muchísimos años actividades de distribución de mercadería y de servicios. Existe desde siempre. Los taxis son un ejemplo. Entonces, no se trata de pensarlo desde un lugar nuevo, sino se trata de entender que en realidad la impronta de lo tecnológico como eje de mirada sobre lo que está sucediendo, en realidad nos corre de la discusión principal, que es la discusión que existe desde hace cientos de años, antes de la revolución industrial, entre el trabajador y el empresario, o como decían los marxistas en un momento, entre el capital y el trabajo. Es un término que yo no uso de esa manera. No es el capital, son los empleadores que son parte de una comunidad organizada, son actores importantes que tienen responsabilidades importantes que deben asumir, aunque estén en la nube esa en donde nada se sabe y todo se impone. Lo mismo pasa por lo tanto, yo creo que acá hay una lucha que también es cultural. El término de trabajo en plataforma es un término que a mí me suena poco feliz, porque instala esta discusión desde un término que es el instrumento, que es la plataforma. El trabajo en plataforma, en forma visual, en forma, digamos, lejana, en forma todos juntos en una fábrica, tiene un común denominador que es empleador y empleado. Por lo tanto, si nosotros tomamos trabajo en plataforma y además contestamos este nombre de economía colaborativa, en realidad estamos estableciendo la discusión desde los términos y la concepción del enemigo, del que quiere en última instancia destruir el objetivo básico por el cual se luchó durante muchos siglos en muchos países de defender los derechos del trabajador. Entonces yo personalmente, y esta es una opinión, después de esta mirada, digamos, yo creo que el sistema argentino de defensa de los derechos del trabajador existe, es suficiente, y lo que hay que hacer es discutir en cada uno de los sectores donde la actividad principal es la que determina, con el empleador corporizado a partir de este retorno a los intereses nacionales que la destrucción de la globalización permitió en muchos lados, en la Argentina también, discutir con una identidad planteando las reglas de juego desde las reglas y desde el espacio de los intereses nacionales y los trabajadores argentinos. Creo que en esta discusión se ha planteado mucho, y me parece muy interesante que se haga, una visión que tiene mucho de la respuesta a lo que se imponen de los sectores globales, y a mí me parecería muy importante, además, que se sumara y se tuviera muy en cuenta la historia que el movimiento obrero tiene en la Argentina desde hace más de 100 años, cuando los primeros anarquistas y socialistas, y también comunistas, pero menos, más socialistas y anarquistas, fundaron una defensa de los trabajadores y del derecho al trabajo que todavía sigue vigente. Gracias, esto es el tema. Gracias, Jorge. Bueno, Juan, te damos la palabra, después siguen Belicoso y Tortosa. Bien. Gracias, Jorge. No, al contrario. Yo creo que no tengo más que coincidir respecto de algo que vos identificás, que es esta asimetría fundante en este modelo de negocios, que posibilita
O sea, este modelo de negocios posibilita esa asimetría, y esa asimetría es la que, por lo menos a mí, me hace como rebelarme ante este planteo de la economía colaborativa, ¿no? Porque ataca las bases del derecho del trabajo y de las conquistas del movimiento obrero en todo el mundo, en la Argentina y en todo el mundo, que es la negación, o sea, niegan la asimetría. Si concedemos que no hay asimetría, entonces yo estaría concediendo que el derecho del trabajo no tiene razón de ser. Digo, y en esto no tengo más que coincidir. Coincido además que la manera de hacer emerger las responsabilidades y obligaciones que le corresponden a las empresas que utilizan esta vía de organización empresaria, esta vía de este modelo de negocios y esta vía de organización del trabajo y de la producción y de los servicios, la manera de hacerlas emerger es identificar claramente que se trata de empresas que existen, que tienen dueños, que tienen titulares, que tienen inversores, que operan en bolsa, y que en el caso de las empresas de plataformas llamadas de delivery, tienen domicilio, están inscriptas en la IGJ, tienen administradores, contratan servicios, contratan con otras empresas, tienen proveedores, etc. Y aparentemente, no es el caso de Uber, ¿no? Que fue declarado ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, o está en discusión su legalidad o su ilegalidad en la Ciudad de Buenos Aires desde el día que llegó. Pero estas empresas, particularmente de las que estamos hablando hoy, son empresas. Son empresas. Y creo que está en debate en la Argentina precisamente este tema por los puntos que señalabas vos. Porque la Argentina es, a pesar de, y acá lo digo claramente, no quiero ofender a nadie, es mi perspectiva, es mi punto de vista, a pesar de que venimos de un proceso de 4 años de abandono absoluto de las relaciones laborales en la Argentina, en donde el Estado le hizo el 2-1 junto con los empresarios a los trabajadores en toda negociación, ¿sí? E inclusive venimos de un periodo en el cual el Poder Ejecutivo planteó la figura del autónomo económicamente dependiente, que yo lo concibo como una suerte de institucionalización del fraude laboral, y es un punto que estaba contenido en la propuesta de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo en 2017, figura que además se probó inefectiva para regular este trabajo y brindar ningún tipo de protección en España, Francia, Italia, Estados Unidos, y donde sea que se haya aplicado. Lo único que posibilitó es que estas empresas puedan inscribir a los trabajadores como autónomos, o que los trabajadores se inscriban como autónomos. Y yo creo que venimos de esa etapa. Venimos además de un crecimiento de la informalidad, venimos de un crecimiento de la informalidad empresaria, de la informalidad en el trabajo, venimos de un crecimiento de la desocupación. A pesar de todo eso, la Argentina sigue siendo el país con mejores índices de formalidad laboral en la región. La Argentina sigue siendo el país con mayor tasa de afiliación sindical en la región. La Argentina sigue siendo el país con más cantidad de sindicatos inscriptos en la región, y la Argentina sigue siendo el país con el mejor marco regulatorio para las relaciones laborales en la región, y con el sistema de negociación colectiva y de seguridad social de mayor alcance, ¿no? De mayor alcance. Y creo que es por eso también que, o sea, es una hipótesis, una conjetura, que estamos discutiendo estas cosas. Y debatiendo estas cosas con altura en el debate, ¿no? Con altura en el debate, particularmente en la Argentina. En lo que no coincido con tu perspectiva es en lo que planteas respecto de la actividad. Y te brindo algunos argumentos desde mi punto de vista. No estamos hablando aquí de una forma atípica del empleo en la medida en que se regule. Primero que nada, no estamos hablando o sea, yo no estoy planteando una nueva figura contractual. Para mí esto es una relación de trabajo asalariada, ¿sí? Tampoco estoy planteando que se utilice la vía regulatoria del régimen especial
excluido de la ley de contrato de trabajo para generar institutos por debajo de los estándares protectorios de la ley de contrato de trabajo. Lo que estoy diciendo, y tampoco estoy diciendo que la modalidad de prestación del trabajo sea nueva. Lo que estoy diciendo es que esta actividad tiene especificidades en la organización del trabajo y de la producción, y que hay que realizar una incisión en el modelo planteado por la economía colaborativa para laboralizar el vínculo, respetando las libertades que efectivamente tienen los trabajadores para convertirlas en derechos. Desde este punto de vista, yo no pretendo resolver el debate diciendo cómo deben ser representados los trabajadores de esa actividad. Más allá de que soy laboralista y asesoro a una organización gremial de trabajadores de plataformas. Yo, por ejemplo, no desconozco que quienes hoy realizan la tarea de reparto, ¿sí?, pueden estar afiliados al sindicato de comercio, pueden estar afiliados al sindicato de gastronómicos, pueden estar afiliados al sindicato de pasteleros, y en el caso de las mensajerías, pueden estar afiliados al único sindicato de mensajeros que hay en la ciudad de Buenos Aires, el único que tiene personería gremial en la Argentina. Pienso que hay que defender y preservar la ley de contrato de trabajo y la negociación colectiva. Si no generamos una regulación específica, creo yo que es por la vía estatutaria, para las empresas de plataforma que emplean trabajadores de reparto, y que comercializan por sí productos, ¿sí?, lo que se va a generar es un gruyer, hoy y a futuro, un gruyer en la negociación colectiva y en la ley de contrato de trabajo. Porque si no, cada empresa que crea que puede prestar servicio a través de plataformas, intermedie laboralmente, ¿sí?, o preste incluso el servicio de comercialización a través de plataformas, va a requerir un convenio clase B en cada una de las actividades donde haya trabajo a través de plataformas. Yo acá no estoy hablando del trabajo a través de plataformas. Eso yo lo llamo intermediación laboral, contrato a través de empresas de servicios eventuales, por agencia, o el caso prohibido en la Argentina, agencias de colocaciones. Prohibido en la Argentina, agencias de colocación. Yo acá estoy hablando de las empresas de plataformas, que prestan el servicio de comercialización, intermediación financiera, acumulación, procesamiento y comercialización de datos y de reparto. Fíjense qué interesante. Todos hablan de, incluso en el argot de los medios, se habla de estas aplicaciones como aplicaciones de delivery, como si lo único que hicieran fuera repartir productos, cuando hoy están monopolizando la distribución de productos hasta de primera necesidad. Son verdaderos supermercados virtuales. Esto implica que los trabajadores de plataformas, que trabajan para estas plataformas, tienen que estar encuadrados en la actividad de comercio. Puede ser. En la actividad de gastronómicos. Puede ser. En la actividad de mensajería. Puede ser. En la actividad de pasteleros, pizzería, heladerías. Puede ser. Y cuando están empleados por una plataforma, todos juntos, ¿quién los representa? Yo no puedo definir eso, tengo mi postura, pero yo no puedo definir eso. Lo que digo es, no antepongamos el encuadramiento sindical antes de la regulación global de este modelo de negocios y de esta economía, desde el punto de vista fiscal, laboral, económico, comercial, etc. Porque si anteponemos la discusión del encuadramiento sindical, va a pasar lo que pasó con el sector informático, que a 30 años de la llegada de IBM a la Argentina, no saben si son de comercio, no saben si son de informáticos, no saben. Hoy, no hay un solo sindicato de informáticos con personería gremial
en la Argentina. Y la mayoría de los trabajadores informáticos está fuera de convenio, no tiene convenio colectivo. Y la tasa de informalidad es altísima, aún con salarios muy altos. Creo que con esto además contesto un poco un comentario, creo que era de no sé de quién, perdón, se me pasó el nombre, no tengo el chat acá a la vista, respecto de si hay que crear sindicatos nuevos. Precisamente en la Argentina, todos los trabajadores son libres de crear la organización sindical que más les resulte conveniente y inscribirla en un simple registro por el simple hecho de haberse organizado y asociado. Distinto es si el Estado le va a dar la potestad de negociar colectivamente y de representar al conjunto de los trabajadores de esa actividad. Me parece que estamos lejos de ese debate, aunque admito que a veces se antepone a hacer aparecer a las empresas que efectivamente están empleando trabajadores y que hoy lo están haciendo sin respetar ningún tipo de derecho laboral. Bueno, muy bien, Juan, muy clara la posición, extensísima, da lugar a... Perdón por extenderme en el tiempo. No, está perfecto, porque la verdad que Juan, la verdad que Jorge te planteó su postura, y nosotros, como venimos teniendo reuniones sobre este tema y otros, empezamos a ver, yo agrego un comentario antes de darle la palabra a Alejandro, muy rápidamente, porque nos vamos quedando sin tiempo. Se ve muy claro, y esto también lo vimos con Esteban cuando habló, que habló sobre esta cuestión del Silicon Valley, cómo hoy discutimos esta cuestión de la intermediación sobre la generación de valor, o una cuestión de transporte, si se quiere, de delivery, bueno, tiene varias cosas. Pero en realidad no es muy distinto a otras relaciones de intermediación que no tienen esta cuestión más bien urbana, que no tiene la bicicleta, no tiene la moto, no tiene la gente caminando llevando alguna cuestión. Esto es particular, esto es específico y transitorio, porque finalmente esto que vos estás marcando va a ser reemplazado por un dron, o va a ser reemplazado por una cuestión de transporte, o va a ser reemplazado por varias cosas más. Está claro que entre los algoritmos, las inteligencias artificiales, los drones y las cuestiones de lo que vamos viendo en algunas ciudades que se llaman inteligentes, que bueno, desde el punto de vista de varios, incluso yo me empiezo a incluir ahí, son claramente inconvenientes. Son claramente inconvenientes porque nosotros no necesitamos sociedades de la gran innovación tecnológica para que nos siga explotando. Nosotros necesitamos seguir pensando cómo vamos a vivir sin destrozar el planeta, etc., ¿no? No quiero andar en esta cuestión que va para largas charlas. Ahora, si uno dice, también hay estas relaciones de intermediación entre grandes plataformas asimétricas y relaciones de trabajo, bueno, en realidad tendríamos que empezar a meter muchas otras. Así que bueno, te agradezco que te hayas tomado el tiempo minuciosamente para responder lo de Jorge, porque finalmente tampoco hay respuestas tan claras, hay conveniencias y nosotros tenemos que aprender a ver cómo tenemos que hacer esta negociación, que además no es solo un problema nuestro, ¿no? En el caso norteamericano es salvaje. No hace falta, un poco Ernesto nos contaba y nos transmitía, él estaba en Washington en ese momento de las movilizaciones, es salvaje. Prácticamente, bueno, eso también se ve lo que ocurre con el desempleo en Estados Unidos en este momento. Y bueno, nosotros tenemos otro sistema, lo que sí no tenemos que entrar a mezclar estos conceptos de, no te lo digo a vos porque lo hayas hecho, ¿no? Me parece que lo entendés bien, Juan, de cómo va. No tenemos que mezclar estos conceptos así como más techis, más novedosos, en relación a la economía colaborativa, en no ver estas cuestiones asimétricas de fondo que recorren la historia del movimiento obrero. Y también es necesario que el movimiento obrero se siente a negociar y vuelva a negociar en bloque, porque no es lo mismo, vos decías, no es lo mismo pasar de un sindicato a otro y cada uno tiene su conveniencia. Finalmente, digamos, muchas veces la negociación en bloque del movimiento obrero se fragmenta dentro del movimiento obrero sin dejar al Estado con la posibilidad de ir a negociar en bloque. Digamos, no, eso tampoco está claro. Le pasamos la palabra, perdón, que me extendí yo también el comentario, a Alejandro. Hola, buenas noches a todos y todas. Muy buena y muy clara la exposición. La pregunta que yo hacía quedó también enmarcado en el planteo que hizo Jorge,
y también está respondida. Ahora bien, lo que yo quería comentar, que hay un riesgo de que cada actividad que salga se plantee una nueva representación gremial, que es llevar a los trabajadores a una fragmentación, que políticamente no es conveniente ni es necesaria, porque como bien decía Jorge, o sea, hay una actividad principal que es la que regula el encuadre sindical, y a partir de ahí, si se hace de manera más tradicional o se hace mediada a través de la tecnología, la actividad es la misma. Antiguamente, a ver, yo trabajo en comercio, hago inspecciones de obra social. Constantemente veo ese planteo de el empresario que ponga a un trabajador fuera del convenio colectivo de trabajo. Y la argumentación es que gana más de lo que plantea, de lo que plantea para esa actividad. Ahora bien, si el tipo vende, es vendedor, así le pague lo que manda el convenio, o le paga 1 millón de pesos. Entonces, si vos mismo dijiste, comercializa servicios, es comercio. No hay que buscarle el pelo al huevo. Eso quería decir. Gracias, Alejandro. Bueno, Juan, te dejamos la palabra. Después sigue Rosana con el último comentario. Vamos promediando ya la hora y media, así que vamos con intervenciones un poco más cortas. Muy brevemente. Gracias, compañero. A ver, yo trataba de ser cuidadoso respecto de pronunciarme, digamos, o definir una postura respecto del encuadramiento sindical. Vos planteás algo muy concreto. Yo lo que veo es que estas empresas realizan varios servicios. Comercializan productos, comercializan datos, intermedian financieramente. Cuando digo intermedian financieramente es, no solo colocan el dinero del cual disponen por el cobro del producto hasta que se lo pagan al comercio o hasta que le pagan al trabajador su salario, que es como debería llamarse, sino que además prestan el dinero, ¿no? Y tienen acuerdos con empresas que hacen mover el dinero, pero además lo colocan, ¿no? Como verdaderas entidades financieras. Actividades financieras no bancarias. Es que sí, en algunos casos son bancarias. Es el ejemplo, por ejemplo, de Mercado Libre con Mercado Envíos. Con esto quiero plantearlo así desembosadamente, digamos. Sí. No voy a hacer nombres, pero hay por lo menos 7 secretarios generales que frente a esta definición de los servicios y la actividad que prestan estas empresas, sienten que los trabajadores de la actividad podrían estar encuadrados en su sindicato. Yo tengo mi postura, digamos. Yo tengo mi postura. Creo que en algunos casos se le acerca más a unas que a otras. Lo que me parece importante es no caer en la tentación, y no lo digo porque aquí ya se haya planteado, sino porque está planteado en el debate, de creer que una actividad se define por la tarea que realiza el trabajador, y creo que vos fuiste muy claro en este punto. Lo que hay que tratar de hacer es de definir cuál es la actividad principal, lo decía Jorge antes, cuál es la actividad principal de la empresa, ¿no? A mí lo que no me agrada, ¿no?, es que se intente definir la actividad de las plataformas de delivery, lo pongo entre comillas, como si lo único que hicieran fuera delivery. O sea, solo por delivery ya hay 4 actividades que podrían estar alcanzadas, ¿no? Pero nos ponemos a discutir cuál es la tarea que realiza el trabajador en vez de identificar cuál es la actividad económica principal de la empresa que los debería emplear como trabajadores asalariados. Y desde el ángulo de la venta de productos, y es un tema que no está, como a mí me gustaría, en la agenda de debate, sin dudas estamos hablando de la actividad de comercio, que como quien dice, es la madre, es la actividad madre de todas las actividades de comercio y servicios, ¿sí?
Vos tenés que justificar que no estás en comercio. ¿Qué? Vos tenés que justificar que no estás en comercio. Alejandro, te pido que vayamos terminando, porque si no se arma un diálogo sobre el final y me queda Rosana Tortosa. Disculpame que te interrumpa, da para discutir un montón. Disculpa, Juan. Está perfecto. Juan, dale, cerrá lo que estabas diciendo, disculpame que te interrumpí. No, Además, iba a confirmar lo que decía Alejandro. Como comercio y servicios es la madre de muchas actividades, para que haya actividades distintas, en todo caso, hay que definir por qué no es, por qué hay una actividad específica, ¿no? Yo veo una actividad específica en la complejidad de las plataformas, pero en la medida que se califique adecuadamente la actividad que efectivamente prestan. Entre ellas, la comercialización de productos. A mí me gustaría que estuviera más en el debate técnico, político, académico, que estas empresas efectivamente están comercializando productos. De hecho, Delivery Hero, que es una de las compañías globales, en el caso de la Argentina es la dueña de Pedido Ya, se concibe a sí misma como una empresa de retail. Retail es como le llama el capital, y ahí lo sigo a Jorge, como le llama el capital a las empresas que organizan logística y distribución de productos. Y comercialización. Supermercados, básicamente. Sí, muy claro, y larga discusión ahí también. Bueno, la voz la tiene Rosana Tortosa. Moyano les soluciona la discusión a ambos y les dice, si los delivery andan sobre ruedas es mío, y se les terminó la discusión, se lo lleva para ello. Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. Pensaba que este tema de la precarización laboral, hoy en el caso de las plataformas, es casi el huevo y la gallina. En otro momento no era por plataformas, a lo mejor era la venta por catálogo. ¿Cuántos años hace que todavía persiste en la Argentina de cosméticos, herméticos, o lo que se te ocurra? El tema es que cuando el tejido laboral está más roto, estas empresas flexibilizan más o se abusan más porque saben que he hecho 10 de globo y mañana tengo otros 20, porque hasta dónde está la libertad del trabajador cuando no tiene opciones concretas formales. Recuerden que los remises surgieron por autos ilegales que trabajaban en lo que quizá en aquel momento la plataforma era el VIP, ¿se acuerdan? El telemensaje. ¿Qué les ofrecemos para terminar con esta discusión en donde a veces hasta incluso son mal mirados los que aceptan ese tipo de trabajo, cuando en realidad lo único que tienen es que parar la olla? Entonces, ¿qué ofrecemos paralelo a esto para que también podamos construir y que vengan estas empresas, pero que no les sea redituable porque no van a tener tanta gente informal que les pueda subsistir o que les pueda hacer el trabajo que tiene que ser? Y una sola cosita, me quedé con una duda, y esto sí es pregunta además, de la otra que es pregunta, de qué le ofrecemos al paralelo para que esto no pase. Cuando decís que la agencia de colocación es Manpower, si no sé si se acuerdan que cuando encontraron un sobre en un cajón, es una vieja empresa que sobre todo provee preventistas que también están bastante precarizados. ¿Hasta dónde eso no es una agencia de colocaciones? Claro. Gracias. A ver, a mí me parece que vos das en el clavo respecto de una situación objetiva que hoy hay en el trabajo en plataformas, que es que realmente este trabajo está absolutamente desregulado. Yo no estoy diciendo con esto, no hay regulaciones que se le deberían aplicar a esta relación. Por supuesto que las hay. Básicamente, todos los institutos laborales, todos los institutos de todo el régimen y el orden público laboral argentino. Se le podrían aplicar todos. Respecto de las relativas libertades, vos haces
puntualizás esto muy claramente, digo, qué libertad tiene el trabajador para rechazar pedidos si rechaza un pedido y lo pueden despedir o bloquear sin ningún tipo de fundamento, digamos, ¿no? De manera absolutamente arbitraria, ninguna. Ahora, ¿cómo hacemos para encajar el sistema en el que están trabajando sin resignar derechos con la jornada continua de 8 horas? Hay muchas actividades que no tienen la jornada continua de 8 horas. Y las actividades continua, no digo que no tengan límite de horas, continua, trabajo continuo de 8 horas, por dista, ¿no? O por turnos, algunos que tienen turnos rotativos. Eso no sería una buena solución, ¿no? Pero hay otras actividades en las cuales está el límite de horas, ¿no? Está presente el límite de horas, pero hay ciertas libertades en cabeza del trabajador para organizar la jornada. Viajante de comercio, por ejemplo. Estatuto del periodista, por ejemplo. El actual estatuto de trabajo en casas particulares. El actual estatuto de la construcción. No estoy diciendo que sean las regulaciones ideales esas. Me refiero más a los estatutos. Yo creo que se puede inaugurar una nueva etapa estatutaria en la Argentina, que se inició con la reforma del trabajo, de la ley de trabajo doméstico, hoy ley del régimen laboral del trabajo en casas particulares, que se complementa con la ley de contrato de trabajo, no con estándares inferiores a la ley de contrato de trabajo, sino que se complementa con la ley de contrato de trabajo. Que darles límite de horas, ingreso fijo, seguridad social, derecho a la agremiación, salud y seguridad. Eso para los trabajadores de plataformas hoy es todo, porque no tienen nada. Y creo que distinguir qué es teletrabajo, de qué es la modalidad de teletrabajo, de qué es una empresa de servicios eventuales, de qué es tercerización laboral, y estamos bastante lejos de poder volver a discutir qué es tercerización laboral y cuáles son los derechos que les corresponden a los trabajadores tercerizados, básicamente el derecho a ser parte de la negociación colectiva y el convenio colectivo de la actividad principal de la empresa para la que trabajan y no para la que están contratados. Distinguirlos también de las agencias de colocaciones. Manpower, vos lo preguntabas recién, Manpower está inscripta como una empresa de servicios eventuales, que coloca trabajadores eventualmente, por proyecto o por plazo, ¿sí? Los trabajadores de Manpower, en muchos casos, los trabajadores de Manpower, no los que Manpower, a través de los cuales, o sea, los trabajadores que coloca Manpower en otras actividades, en otras empresas, sino los trabajadores de Manpower, la mayoría están fuera de convenio. Los que son colocados por proyecto, etcétera, tienen que estar bajo el convenio colectivo y la representación sindical de la actividad para la cual están trabajando efectivamente, ¿no? Y si Manpower, o cualquiera de estas empresas, le cobra a los trabajadores un peso por trabajar para estas otras empresas, Manpower es una agencia de colocaciones y su servicio debería estar prohibido. Si los controles de la administración de trabajo están a la orden del día para verificar que Manpower no le esté cobrando a los trabajadores por trabajar, o no les esté vendiendo algún producto para ocultar que les está que los está colocando a cambio de una suma de dinero en un trabajo, no lo sé. La verdad que no estoy lo suficientemente encima del tema como para decirlo, pero creo que hay que estar atentos. Y eso también va de la mano de, creo que una deuda, un debate que todavía tenemos por delante en todo el globo, que es el tema de prohibir
prohibir y considerar un delito la organización del trabajo y la producción bajo sistemas piramidales, sistemas Ponzi, ¿sí? que no es otra cosa que un sistema de estafa de personas necesitadas, como es el caso de, no quiero meter en esto a Avon, porque creo que tienen un gris, pero sí me refiero a Herbalife, o la empresa esta que salió hace poco, vendiendo maquinitas para la piel, por el cual trabajadores muy necesitados se endeudan con la empresa, le pagan a la empresa para poder vender productos en su nombre. Creo que hay que distinguir cada una de esas situaciones. Yo sé que es complejo, pero mi perspectiva es que para poder regular adecuadamente tenemos que poder distinguir cada una de esas situaciones, llamando al perro por lo que el perro es. Claro. Bueno, muy bien, Juan. Te agradecemos muchísimo tu intervención, la generosidad, sobre todo la generosidad para explicar hasta el detalle la posición. Creemos que, más allá de la cantidad de debates que abre, este es un debate en general urgente por lo mismo que explicaste vos. Además creo, como hablamos inicialmente cuando nos contactamos por teléfono, que es un debate necesario y que además, si nosotros pudiéramos de alguna manera avanzar, nos daría la posibilidad de ir avanzando en otras instancias de regulación, también muy necesarias, subsidiarias o tal vez un poco más complejas que la que estás planteando, muy necesarias para lo que se llama, o lo que genéricamente se denomina economía del conocimiento, pero que bueno, finalmente tiene muchísimas aristas. Lo último que te vamos a dar la palabra por si querés refrescar algo más. Yo lo único que deseo es que para las compañeras y los compañeros que retomen el video, después cuando lo vayamos a colgar, le comentes en estos últimos 30 segundos, un minuto antes de cerrar, cómo sigue esta lucha, cómo sigue lo que están haciendo y si tienen alguna fecha en lo inmediato que nosotros tengamos que ver o tengamos que prestar atención. Gracias, Ariel. ¿Qué se viene ya? Creo que lo que se viene es un debate a nivel nacional para encontrar una mejora a nivel nacional, digo en el Parlamento Nacional, para encontrar una regulación que no ceda en derechos, no ceda ni un centímetro en materia de derechos, pero que encuentre protecciones efectivas, constantes y sonantes para los trabajadores de plataformas. Y creo que, por suerte no estamos en 2017. Por suerte no estamos en 2017. Y creo que eso es auspicioso y positivo. Ese es mi punto de vista. Pero también creo que a nivel local se viene una discusión muy dura, que alguna compañera recién lo decía muy claramente, esta posición algo moralizante de que este es un trabajo forzoso, cuando no lo es, ¿no? Con propuestas de regulaciones que buscan darle todos los derechos habilitatorios a las empresas para desarrollar sus servicios, ser calificadas por una de las 5 actividades que realizan, particularmente reparto, y caerle con todas las cargas de la ley a los trabajadores de plataformas, en vez de responsabilizar a las plataformas por los riesgos que los repartidores asumen al trabajar. Me parece que ese es un tema que se viene ahora. El Poder Ejecutivo de la ciudad presentó, el Poder Ejecutivo no, legisladores de la bancada oficialista de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, Vamos Juntos, creo que se llama, Cambiemos en la ciudad, presentó un proyecto en este sentido, eximir de toda responsabilidad a las plataformas y caerle con todos los requisitos habilitatorios a cada uno de los repartidores, y creo que esto es grave. Y nada, para cerrar, yo quería agradecerles a todos y todas, cada uno de los que plantearon
su perspectiva, su mirada, sus preguntas. A mí por lo menos me enriquece esta posibilidad y el agradecido soy yo. Bueno, excelente. Juan, acá lo último que digo es, lo saludo a Raúl Rearte, que escribió un comentario sobre el final, que está justamente luchando sobre las modalidades de contratación de becarios del CONICET, así que bueno, bienvenido también a la discusión, Raúl, gusto tenerte también en la conferencia. Bueno, Juan, nuevamente gracias. Obviamente te comprometemos para la próxima, que no sabemos cuándo será, pero obviamente estás invitado, y también para discutir estas cuestiones de teletrabajo, sobre las nuevas regulaciones y demás. Bueno, nada más entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo en las próximas.